como estamos viendo desde el punto de vista anatómico efector, la regulación del sistema nervioso autónomo, tanto su vía simpática como parasimpática, implica que la respuesta efectora emerge de un número más o menos limitado de neuronas, de nervios, y difunde esa respuesta a una gran variedad de funciones. ¿Cómo se explica esta regulación? En base a la unidad básica estructural integradora que era el correflejo. De la siguiente manera. Resulta que la neurona eferente en realidad está subdividida en dos componentes. La neurona preganglionar que hace sinapsis con otra neurona llamada, por tanto, neurona postganglionar. Y esta es la que hace sinapsis con el efector. Por tanto, el cuerpo soma de la neurona preganglionar es la que se encuentra dentro del sistema nervioso central. De ahí emerge el axón, que hace sinapsis con la neurona postganglionar, que está fuera del sistema nervioso central, por lo tanto, el sistema nervioso periférico, como dijimos, que correspondería, por tanto, al sistema nervioso periférico, en este caso motor o efector, ¿cierto? Y esta neurona postganglionar es la que hace contacto directo, por lo tanto, sinapsis con el efector, músculo y glándula, a través del neurotransmisor, neurotransmisores que ya, ¿no es cierto?, vimos que en el caso del sistema simpático son las catecolaminas y el sistema parasimpático corresponde a la acetylcolina. Pero esto a su vez no nos explica cómo esta respuesta difunde a tan gran variedad de funciones. La verdad, las cosas se explica por lo siguiente. Una neurona preganglionar no hace sinapsis con una sola neurona postganglionar, sino que con aproximadamente 8 a 9 neuronas postganglionares. Entonces, esta neurona preganglionar hace sinapsis con aproximadamente 8 a 9 neuronas postganglionares. Y así, lógicamente, se explica cómo la respuesta efectora, que emerge de un número limitado de neuronas, finalmente se difunde a gran variedad de funciones. Por lo tanto, esta sinapsis entre neuronas preganglionares y neuronas postganglionares corresponde a un ganglio nervioso, ya sea simpático o parasimpático, que se encuentra fuera del sistema nervioso central. Y aquí hay una cosa interesante, específicamente en el sistema nervioso simpático. Resulta de que existe una estructura nerviosa especializada llamada médula adrenal, que forma parte de las glándulas adrenales. Como ya les dije tiempo atrás, corresponde a las conocidas en el ser humano como suprarrenales, que se encuentran en la parte superior del riñón y por eso se conocen como suprarrenales, condición que no se da en otros animales y por lo tanto es correcto desde el punto de vista anatòmico decir glándulas adrenales, pero solamente. Resulta que esta médula adrenal, y escuchen bien, esta médula adrenal corresponde a un conjunto de cuerpos o somas, de neuronas postganglionares simpáticas. Vayan mirando aquí, un conjunto de cuerpos o somas de neuronas postganglionares simpáticas que perdieron sus axones. Perdieron sus axones. Y su neurotransmisor
neurotransmisor, es decir, sus catecolaminas, las liberan a circulación sanguínea. ¿Qué nos dice esto? Primero, nos reafirma el concepto de que las catecolaminas, la adrenalina como principal representante, es una neurohormona. Porque actúa como neurotransmisor, que significa liberarse al espacio sináptico para provocar un efecto sobre otra célula, que en este caso sería una célula efectora, como le dije, fundamentalmente músculo y glándula, como también se libera a circulación sanguínea. Y por circulación sanguínea viaja y llega también vía sanguínea a todos estos tejidos, a todas estas estructuras musculares y glandulares. Y por lo tanto hay doble efecto, un efecto nervioso y un efecto sanguíneo de estas catecolaminas. Y por eso que se conoce como neurohormonas, porque esa acción vía sanguínea es equivalente a una hormona. Y por eso que se conoce como neurohormona. Por lo tanto, la médula adrenal corresponde a un ganglio simpático modificado. Es un ganglio simpático modificado que corresponde a este conjunto de neuronas pocaminales que perdieron sus axones y por lo tanto liberan catecolaminas directamente a circulación. Por lo tanto, vamos a tener catecolaminas también en la sangre. Situación que no ocurre con la acetilcolina. La acetilcolina, a nivel efector, en la vía parasimpática, solo se libera en la conexión sináptica entre la neurona povernal y el efector. Y por lo tanto, no existe acetilcolina en la sangre. ¿Ya? Bueno. Para ahora entender en forma específica la neurotransmisión, vamos a analizarla y a su vez también para entender la forma que podemos modular, manipular la actividad del sistema nervioso autónomo mediante la acción de fármacos. Que eso es lo que ustedes después van a ver en farmacología, fármacos, ¿cierto?, asociados con la modulación del sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, aquí les tiene que quedar claro para posteriormente acceder, ¿cierto?, cómo con fármacos específicos podemos provocar cambios en la actividad del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? ¿Ven? En Macana ya 10 minutos no nos da. Bueno, analicemos esto. Analicemos nuevamente la neurotransmisión. Esto está más o menos claro, ¿no es cierto? Ya. Recordemos que, ¿no es cierto?, la sinapsis efectora implicaría una neurona teniendo, ¿no es cierto?, el telodendrón, donde están las vesículas con el neurotransmisor, y este neurotransmisor, mediante la acción estimulatoria que proviene de esta neurona, que implica un potencial de acción, representado, ¿no es cierto?, por esta gráfica, esta figura. Recuerden que luego tienen que repasar. Se libera al espacio sináptico un neurotransmisor, el que difunde hacia la membrana de la célula efectora. Entonces aquí tenemos el efector. Y el efector tiene a nivel de membrana receptores específicos para ese neurotransmisor que difunde y se va uniendo al receptor de membrana, que como ustedes bien saben son proteínas de membrana específicas. Bueno, entonces hablemos un poco sobre la fisiología de la actividad neurotransmisora. Puesto que los neurotransmisores no actúan en forma ilimitada, sino que se controlan fisiológicamente.
Entonces, el sistema nervioso simpático, ya sabemos que el sistema nervioso simpático, ¿no es cierto? El sistema nervioso autónomo simpático tiene como neurotransmisor, ¿no es cierto?, las catecolaminas, principalmente adrenalina, y por eso que se conoce como sistema adrenérgico. Entonces tiene, vamos a poner adrenalina como principal representante. Es por ello que estos receptores se van a conocer como receptores terminales adrenérgicos. Y los receptores adrenérgicos son un poco complejos, puesto que existen diversos tipos. Existen receptores alfa, beta. Y a su vez existen subtipos como alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Y a nivel de toda esta gran variedad de efectores, existen diversos tipos de estos receptores, o incluso algunos tejidos tienen más de un tipo de receptor. Puede tener receptor alfa y beta. ¿Ya? No voy a entrar en esa complejidad mayor, puesto que eso ya escapa un poco a la profundidad del curso, puesto que no quería mucho tiempo. Entonces la idea es que entiendan que a este nivel, en base a la actividad, ¿cierto?, regulatoria parasimpática, simpática, perdón, tenemos a nivel efector, toda esta estructura, tenemos receptores alfa y beta en diferente concentración, y subdivisiones como alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 en los diferentes órganos. Ahora, se libera esta adrenalina. ¿Y cómo se controla su acción fisiológicamente? Se controla mediante la acción enzimática y por lo tanto en la misma terminación nerviosa libera enzimas que van degradando y por lo tanto inactivando el neurotransmisor, bajando la concentración y por lo tanto este se separa del receptor y va cesando su efecto. Esto indudablemente ocurre en situaciones de segundo, en milésimas de segundo. Lo mismo que, ¿no es cierto?, la liberación del neurotransmisor es rápida, la inactivación es rápida. Aparte de la inactivación enzimática, ocurre otro proceso que controla la actividad del neurotransmisor en este caso particular, que corresponde a un fenómeno en el cual el neurotransmisor se devuelve mediante un mecanismo como de bombeo, ¿ya?, se devuelve a la terminación sináptica, a la estructura del telodendrón, conocido como fenómeno de recaptación. Por lo tanto, el proceso de acción enzimática y la recaptación van regulando fisiológicamente la acción de las catecolaminas y fundamentalmente la adrenalina, como estamos viendo. Pero dijimos que también, ¿no es cierto?, hay liberación de adrenalina a nivel de la sangre. Y a nivel sanguíneo, indudablemente, ¿cómo se controla la actividad del neurotransmisor que actúa como neurohormona? ¿Cómo creen ustedes que se regula esa actividad? ¿Por qué mecanismo? Es el neurotransmisor que está liberándose a nivel de la sangre. ¿Por qué mecanismo? Por un mecanismo enzimático. Entonces, a nivel sanguíneo, en la sangre, las catecolaminas que, ¿cierto?, se liberan, se controlan mediante actividad enzimática. Y una enzima muy conocida que regula la acción de las catecolaminas se conoce como MAO. Una enzima llamada monoaminoxidasa. La MAO. Su nombre lo dice, monoaminoxidasa, o sea, la oxida. Y de esa manera es la energía. ¿Ya? ¿Qué oxida? En el caso de la actividad parasimpática, entonces, si
sistema nervioso autónomo parasimpático, tenemos lo mismo en general. Esta neurona, powerner, que va a ser el efector, al ser estimulada y al tener, ¿no es cierto?, un potencial de acción, y al llegar a la parte final del neurodentrón, se provoca la liberación del neurotransmisor por fusión de las vesículas con la membrana y se libera por exocitosis, ¿cierto? Como bien saben. Y el neurotransmisor, ¿no es cierto?, corresponde, dijimos, a la acetilcolina, que corresponde al neurotransmisor conocido como colinérgico. Y a nivel, por lo tanto, efector, vamos a tener en su membrana también receptores específicos para la acetilcolina. Y esto va a corresponder a los llamados receptores colinérgicos. Receptores, por tanto, receptores colinérgicos corresponderían a estos receptores que se encuentran en los tejidos y que están siendo, ¿cierto?, controlados por la actividad efectora de las neuronas pocalunares parasimpáticas. Y aquí la situación es un poco diferente. ¿Por qué? Porque resulta que, ¿no es cierto?, la acetilcolina se libera solamente en terminación nerviosa. No se libera a nivel sanguíneo, como ya dijimos. ¿Y cómo se regula la acetilcolina? Mediante la acción de liberación enzimática. ¿Nivelación? Enzima. Y la enzima que regula fisiológicamente la actividad de la acetilcolina se conoce como acetilcolinesterasa. ¿Qué hace esta enzima? Esta enzima actúa sobre la acetilcolina y la separa en el grupo acetil más el grupo colina. Entonces, se libera el neurotransmisor por la acción estimulatoria, ¿no es cierto?, que viene eléctrica de la neurona y viaja, difunde por esa concentración, ¿no es cierto?, que se produce en este espacio sináptico. ¿Se acuerdan qué rango de dimensión tiene este espacio sináptico? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo? ¿Qué rango de dimensión tiene el espacio sináptico? Ah, sí dijo, pero no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Tienen que ir repasando, jóvenes, ir 0,2 repasando. 220 a micro. 300 Armstrong. Ah, Armstrong. Vayan al concepto de lo que es un Armstrong desde el punto de vista microscópico. ¿Ya? Es un espacio. Y se libera el neurotransmisor de este espacio y este neurotransmisor difunde hacia la membrana del efector. Y por lo tanto, por efecto concentración, se empieza a unir al receptor. ¿Cómo se controla? Por la enzima. Y esta enzima empieza a degradar la acetilcolina en grupo acetil más grupo colina. Por lo tanto, baja la concentración de acetilcolina y comienza a separarse el receptor. Y se sale el efecto. ¿Ok? Por lo tanto, si se dan cuenta, es un fenómeno de concentración, la acción del neurotransmisor. Se liberan, ¡fum! Y por alta concentración difunden hacia los receptores de membrana. ¿Cómo se controlan? Por mecanismo enzimático y, en algunos casos, por recaptación. En ambos casos, por la acción enzimática y la acción de recaptación, provoca que la concentración del neurotransmisor baje. Y al bajar, se separan de sus receptores y cesa su efecto. Y eso ocurre en situaciones de milésimas de segundo. Y aquí hay otra situación también interesante con respecto a la acetilcolina. ¿Se acuerdan que dijimos que la acetilcolina habíamos escuchado nombrar en el músculo esquelético? sí. Bueno, resulta que existen diversos receptores colérgicos. Por lo tanto, existen diferentes acciones
de acetilcolina a diferentes niveles. Por ejemplo, los receptores colinérgicos que se encuentran a nivel de estas vísceras, donde actúa la actividad parasimpática del sistema nervioso autónomo, corresponde a los llamados receptores muscarínicos. Muscarínicos. Entonces, a nivel ocular, a nivel de mucosa oral nasal, a nivel de glándulas, a nivel de actividad cardíaca, respiratoria, que implica actividad muscular, actividad glandular, como ya dijimos, a nivel del digestivo, hay, ¿no es cierto?, receptores muscarínicos. Por lo tanto, estos receptores se encuentran, ya dije, en las vísceras. Pero resulta que existen otros receptores de acetilcolina. Los receptores que se encuentran en la conexión neuromuscular esquelética. Y esos receptores son los receptores nicotínicos. Por lo tanto, estos se encuentran en el músculo 10 Entonces, por ejemplo, usted, para elevar, ¿no es cierto?, la botella mineral y tomar agua, ¿no es cierto?, porque tiene sed. ¿Y tiene sed por qué? Bueno, y tiene sed, digamos, voluntariamente mandó la información, ¿no es cierto?, cerebral hacia los músculos del brazo para levantar la botella, ¿cierto?, y tomar agua. Otras veces no se va agua, pero bueno, eso es otro costal. Pero es el efecto voluntario. ¿Pero qué significa? Que se mandó la información eléctrica, química, por las diferentes neuronas, hasta llegar finalmente a las neuronas nerviosas, ¿no es cierto?, de los músculos, y actúa acetilcolina en el músculo. Y eso provoca el movimiento. Es decir, todos tenemos un movimiento, ¿no es cierto?, ya sea para, ¿no es cierto?, escribir, para movernos, ¿no es cierto?, etc. Voluntaria. ¿Ya? En el caso mío, desplazarme, ¿cierto?, de un lado para otro, hablar, vocalizar y tratar de mantener su atención en base a esa acción. Existe un tercer grupo de receptores colinérgicos que son los llamados centrales. Y esto se debe a que existe acetilcolina que actúa a nivel del sistema nervioso central. Estos son receptores periféricos, pero estos son receptores que se encuentran en la acción de acetilcolina a nivel del sistema nervioso central. Por tanto, la acetilcolina es un neurotransmisor que actúa a diferentes niveles. Actúa a nivel de víscera, actúa a nivel de músculo esquelético, actúa a nivel del sistema nervioso central. Por tanto, es un neurotransmisor también con variación. Pero siempre es un neurotransmisor que actúa a nivel sináptico. No se encuentra nunca a nivel sanguíneo. ¿Ok? Y en todos lugares es controlado por la acetilcolesterasa. Por tanto, entendiendo esto, después vamos a entender, ¿cierto?, cómo podemos manipular la actividad nerviosa de los diversos sistemas autónomos, y posteriormente ustedes van a entender también cómo podemos manipular la actividad nerviosa, digamos, a otros niveles centrales, por ejemplo. Como por ejemplo sería la anestesia. Existe la anestesia general, la anestesia local, ¿cierto? Y eso implica un efecto sobre neurotransmisores generales, ¿cierto?, más locales. Pero antes de entrar a esa manipulación y ese análisis, vayamos a la funcionalidad. Como les dije, la actividad reguladora autónoma implica la acción del sistema nervioso autónomo simpático por un lado y sistema nervioso autónomo parasimpático por otro lado. Y ambos actúan en forma integrada, sinérgica, para regular las funciones. Y en muchos casos son funciones antagónicas, pero no en todos. Y por ejemplo, ¿en qué circunstancias
hay una mayor actividad simpática. Hay una mayor actividad del sistema nervioso autónomo simpático cuando el organismo se enfrenta a lo que se conoce como una emergencia, urgencia orgánica. Que en algunos casos en la actualidad se está hablando como el estrés agudo. Situación muy importante, puesto que nosotros vamos a tener que enfrentarnos, y se lo hablé, me acuerdo, en el laboratorio 2, cuando manipulamos animales, porque los animales, ¿no es cierto?, se provocan un estrés agudo. Y ahí se explican muchas reacciones que vamos a entenderlo con él. Y por lo tanto, frente a esa emergencia orgánica, se libera esta actividad mayor de catecolamina, tanto a nivel de conexión nerviosa como a nivel sanguíneo, y ajusta al organismo frente a esta emergencia orgánica. ¿Y ese ajuste en qué se basa? Por ejemplo, la liberación de adrenalina provoca a nivel cardíaco un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la fuerza de la contracción, con lo cual la sangre se mueve más rápido. Y por otro lado, un efecto circulatorio, ¿cuál? Que provoca contracción de los vasos periféricos, los vasos de la piel. Y eso ayuda a que la sangre se distribuya en ese momento a órganos más importantes, como por ejemplo los músculos esqueléticos, glándulas importantes como el hígado, hacia el pulmón, hacia el propio corazón, lógicamente devolver rápidamente el corazón, y también una buena irrigación hacia el cerebro, el sistema nervioso. Cosa de que el individuo bajo su efecto está más sensible, ¿ya?, más reactivo, ¿ya?, desde el punto de vista nervioso. También está con mayor capacidad muscular de ese momento, que eventualmente puede tener que desarrollarla en forma importante. Le está llegando, ¿no es cierto?, más rápida la sangre por el pulmón, está oxigenando más rápido, y a nivel muscular y a nivel hepático se está utilizando más intensamente la reserva de glicógeno para transformar en glucosa para ir dando mayor cantidad de energía. Por lo tanto, bajo un predominio simpático se favorecen las funciones catabólicas. Y por eso que también se conoce como sistema nervioso catabólico. Y enfoquémoslo a qué situación de emergencia orgánica. Por ejemplo, la emergencia orgánica fisiológica más típica es el ejercicio. El ejercicio es una emergencia orgánica. Y ahí se gatilla la liberación de catecolamina. Y esto provoca que el corazón lata más rápido, que, ¿no es cierto?, la sangre se distribuya más hacia los órganos más importantes, entre los músculos esqueléticos, ¿cierto?, hacia el pulmón, hacia el hígado, ¿cierto?, hacia los riñones, hacia el cerebro, etc. ¿Ya? Hacia la actividad nerviosa en general. Aumenta el catabolismo. Y esa, por lo tanto, es un ajuste orgánico frente a esta emergencia orgánica que sería el ejercicio. Fíjense. Otra emergencia orgánica, como les digo, enfocado al estrés agudo. Por ejemplo, el estrés agudo de un animal. Veamos algo cotidiano. Por ejemplo, el típico gatito. ¿La que tiene gato acá o no? Ya. El típico gatito que está, ¿no es cierto? Por ejemplo, el típico gato macho. En esta época, ¿no es cierto?, sobre todo, que está, ¿no es cierto?, moviéndose por el territorio de su harem, ¿no es cierto?, marcando, y a lo mejor es un gato nuevo, ¿no es cierto?, que está en su primera andanza. Y el estrés va a ser cuando se encuentre de repente con otro gato. ¿Han visto las peleas de los gatos? Sí. Son bastante fieras. Pero no seamos tan extremos y algo más, ¿no es cierto?, cotidiano y más, incluso, más explicativo de forma menos intensa. Y va por una muralla, este gato nuevo está haciendo su primera andanza, no conoce muy bien el territorio y pasa por una muralla donde hay un perro, y un perro bravo que odia a los gatos. Perro que incluso, por memoria, ya sabiendo que han pasado otros gatos, se queda ahí y de repente está mirando, esperando. Y el gato relajado porque no tiene nada que ver. Eso provoca una emergencia orgánica. ¿Y qué ocurre con el gato? El gato mira inmediatamente, ¿ya?, y fija la mirada. Y no solamente fija la mirada ahí, sino que empieza a fijar la mirada en todo el ambiente. Y eso implica que a su vez la pupila se dilata. Gato relajado, la pupila lineal. Gato estresado, la pupila redondita. ¿Cierto? Y esto es para, ¿cierto?, aumentar el campo visual. Para, por ejemplo, evitar
el problema de la reacción del perro y ver por dónde puede escapar en general. Ahora, hay algunos gatos que a veces se ven obligados, ¿cierto?, a defenderse de los perros. Pero en general, ¿cierto?, no va a ser así. Que por lo tanto el gato ya está trazando cómo, ¿cierto?, poder de repente arrancar a sentar. Y eso implica que su actividad muscular está tensa, con la actividad nerviosa, ¿no es cierto?, tensa, y de repente ve, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, va abajo y viene el perro, supongamos, pongamos un poco más extremo, y de repente hay un árbol. Entonces el gato, chum, y suena. Rápido. Y eso implicó, ¿no es cierto?, una actividad bajo el premio simpático con la visión de la tarea. Y fue muy rápido, muy veloz. ¿Ya? Su actividad cardíaca aumentó, la actividad respiratoria aumentó. Y a su vez provoca efectos, ¿no es cierto?, específicos, por ejemplo, cardíacos y respiratorios. Cardíacos que aumenta la frecuencia, aumenta la fuerza de la contracción, con lo cual se inyecta más sangre en cada contracción. Y a nivel respiratorio aumenta la ventilación y además aumenta el diámetro de las vías aéreas. Provoca lo que se conoce como broncoletación. Y baja las secreciones bronquiales. Con lo cual las vías aéreas están más permeables y con una mayor facilidad de ventilación. ¿Ya? Junto con todo este aumento de catabolismo, etc., como dije, es el ajuste orgánico. Y otras situaciones que incluso es fácil verlo desde el punto de vista externo. Por ejemplo, y esto se da, ¿no es cierto?, queda muy evidencia en animales con diferentes magnitudes, se erizan. Se erizan, saltan y se tienden a erizar. ¿Y por qué? Porque resulta que existe un músculo erector del pelo. Y el músculo erector del pelo está bajo el predominio simpático. Está bajo el predominio simpático. Que en algunas especies provoca, ¿no es cierto?, que sea bastante abundante esta erección. Y esto en el fondo está enfocado a dar mayor volumen corporal y tratar de intimidar al contrincante. Y esto es una situación evolutiva. Ya hay diferentes especies, ¿no es cierto?, que incluso esta actividad es más intensa constantemente, cotidianamente. Por ejemplo, los animales que son más nerviosos, estos animales pequeños que son presas de las rapaces. Por ejemplo, una especie africana, por ejemplo, muy simpática, la suricata. ¿Las conoces las suricatas? Sí. Suricatas son extremadamente nerviosas. Donde están los centinelas, que son los más nerviosos, que están así constantemente mirando para todos lados, así, para allá, y de repente, cuando de repente ven como un águila, y todo. Están constantemente bajo esa acción. ¿Ya? Y son bastante, ¿cierto?, reactivos. Bueno, enfoquémonos al ser humano. También nos ocurre lo mismo. Por ejemplo, nuestro orgánico sería lo que les dije. De repente uno, caminando, ¿no es cierto?, un poco relajado, ¿no es cierto?, medio volado, podríamos decir, y de repente uno como que se está acercando a la calle, etc., y de repente ¡tirit!, un bocinazo. Y eso provoca un estrés, ¿no es cierto?, agudo. Y con diferentes intensidades. Y supongamos si hay una situación que incluso rápidamente el cerebro lo procesa y ve como peligro inminente, atropello, y pasa, por suerte no pensemos atropellado, sino que pasa, ¿no es cierto?, esta situación, ¿cierto? ¿Qué ocurre? El corazón late rápido, respiramos más, ¿no es cierto?, nos ponemos nerviosos, ¿ya? Nosotros ya nos queda un remanente, nos queda, ¿no es cierto?, lo que se conoce como piloerección. A nosotros se nos pone la piel de gallina. Y la piel de gallina es producto de la acción del músculo erector del pelo, que nos queda remanente, ¿no es cierto?, a nivel de la piel. Nos ponemos pálidos. ¿Y por qué? Porque como hay, ¿no es cierto?, distribución de la sangre y hay contracción intensa, ¿no es cierto?, periférica, llega más sangre rápidamente a la piel y llega más sangre a los músculos. Y a su vez, ¿no es cierto?, estamos más reactivos, ofensivamente reactivos. Y ojalá esa reacción, ¿no es cierto?, sea adecuada. Entonces, por ejemplo, si aquí está, ¿no es cierto?, la calle y de repente estamos así, entonces ojalá que la reacción sea rápida para este lado. Y de repente pasó al auto. Y no, y no vaya por otro lado. Y no atropella, ¿no es cierto? ¿Ya? Pasa. Y esa situación, ¿no es cierto?, provoca esta, ¿no es cierto?, ajuste orgánico, ¿ya? Adecuado. Frente a esta emergencia orgánica. Bueno, ese sería un caso extremo. Pero no es la única función que tiene el sistema simpático. Porque el sistema simpático, por ejemplo, es muy importante para mantener la constancia, por ejemplo, en la actividad cardiocirculatoria y la presión sanguínea. La presión sanguínea se mantiene dentro del nivel fisiológico, ¿no es cierto?, adecuado gracias a una actividad simpática, en general, ¿no es cierto?, mantenida. Y por ejemplo, cuando hay una hemorragia importante, quien ajusta rápidamente el volumen disminuido circulatorio o una deshidratación importante,
es el sistema simpático, provocando contracción, vasoconstricción, y distribuyendo la sangre es algo más importante en ese momento. ¿Ya? Y ese es el sistema simpático. ¿Ya? El sistema simpático también es el que nos provoca la contracción del vaso, para aportar glóbulo rojo de reserva cuando hay pérdida de sangre o cuando hay mayor demanda de oxígeno. ¿Ya? Y como les dije, esto provoca incluso desde el punto de vista neurológico, nervioso, una reacción de repente impensada, con efectos que en condiciones cotidianas no haríamos. Yo, por ejemplo, incluso tengo una experiencia personal. Me acuerdo, una vez me tocó ir a ver un perro que era extremadamente bravo. Bueno, y después supe por qué era bravo. Entonces, a un domicilio, entonces me dijeron, ¿sabes que queremos que vaya al perro? Porque está muriendo medio mundo y qué poder hacer, digamos. Y mordió mi hija, me mordió mi hijo. Bueno, fui a ver a domicilio, ¿no es cierto? Ya a tal hora. Y ahí llego y lo primero que veo un perro amarrado. Y era el típico policial chilense. O sea, pastor alemán chilense. O sea, cafecito, ¿no es cierto? Con las orejas puntiagudas, pero con la cola parada, ¿no es cierto? Así, bien paradita. ¿Ya? Y con la oreja, ¿no es cierto? A veces no tan erecta. Y extremadamente bravo. ¿Pero por qué era extremadamente bravo? Porque era una casa que era una casa que tenía un negocio. Durante el perro lo mantenían amarrado durante el día y lo soltaban en la noche. Lógicamente ese perro se extremadamente bravo. Pero resulta que no solamente era bravo con los desconocidos, también era bravo con los conocidos. Y empezó, ¿cierto?, a morder, y en forma, pero severa incluso, a la hija de dueño, le provocó una lesión muy grande en el brazo, me mostró y una tremenda herida impresionante, o sea. Y realmente ese perro quería eutanasiarlo. Bueno, entonces dije, ya, para examinar el perro y poder determinar, ¿no es cierto?, qué problema tiene, y después ver, ¿no es cierto?, si puede donar o arreglar, ¿no es cierto?, y ver qué tengo que examinarlo. Bueno, y para examinarlo, como se veía, el dueño no podía contenerlo adecuadamente y por lo tanto había que tranquilizarlo. Y para tranquilizarlo hay que abordar el perro. ¿Y ustedes creen que era muy fácil colocarle un bozal? Ni fregando. Habría que tener un dardo para llegar, ¿no es cierto?, a él sin colocarle bozal. Por lo tanto, le pedí al dueño, sí, y por suerte él era bastante valiente, porque está con el energúmeno, y accedió a él a colocarle bozal. Ya. Y le colocó bozal y el perro, y le puse un tranquilizante, listo. Ya. Y dije, ya, esperemos unos 10-15 minutos. Ya. 10, 15 minutos, 20 minutos y el perro seguía igual. Ya. Vamos a tener que ponerle una segunda dosis. Y resulta que ya, después, ¿no es cierto?, no bozal, y ahí el perro como que se puso más pesado, porque lógicamente ya tenía la experiencia de bajo el pinchazo y el perro empezó a forcejear, y de repente siento un golpe así, ¡pah! El perro estaba amarrado con un candado, y de repente el dueño dice, uy, se sacó el bozal, y de repente siento un golpe, y me dice, oh, doctor, me está muriendo, no, se soltó, corra, eso escuché. Imagínense. Y yo veo, ¿cierto? Y cuando me dice, dejo todo así, y lógicamente empiezo a correr. Y cuando voy corriendo y voy mirando para atrás, veo que de repente el dueño lo muerde y lo suelta. Y veo que el perro es así, y me mira y empieza. ¡Ah, también! Fíjense en el estrés agudo que está en ese momento. ¿Qué ocurrió? Yo grande. Corriendo, y de hecho era una entrada más o menos larga, para llegar a la reja, algo largo, corriendo y de repente veo una escala que hace una muralla, más o menos de esta altura. Y mirando para atrás y veo el perro acercando hasta que me da y ¡pum! Subo, voy subiendo y cuando voy subiendo de repente siento casi el perro más acá. O sea, yo en ese momento batí el récord mundial, yo le gané a Usain Bolt en ese momento. Excepto que hayamos competido con Usain Bolt cuando estaba rascando la polola. Ahí puede ser. ¿Sí? Y llegué arriba, así, ahí, y el perro ahí. Imagínense. Situación estresante. ¿Ya? Y por lo tanto, hay que saber manejar la situación. Y los animales, ¿no es cierto?, se estresan. Y por eso que muchas veces cuando un animal llega, ¿no es cierto?, a la consulta, a la clínica, sobre todo cuando tiene experiencias previas, ¿ya?, llegan en situaciones, ¿no es cierto?, bastante estresadas. Por ejemplo, uno ve al tiro que el perro está hiperactivo.
mirando con los ojos, ¿cierto?, medio desorbitados, con las pupilas dilatadas. Porque lógicamente está enfocado a aumentar el campo visual, ¿cierto? Hiperreactivo. Y esa hiperreactividad incluso puede hacer que se ponga agresivo. En los gatos ocurre lo mismo. El gato empieza y de repente, y por eso que los gatos cuando uno está examinando tiene que estar todo cerrado. Porque de repente y ¡zum!, salta. Y si no está todo cerrado, el gato se va. Y ahí la negligencia de uno. Y por eso que tiene que estar todo bien cerrado. Y que no entre nadie, que nadie salga, etc. ¿Ya? Puesto que los gatos con todos al tiro tasan el lugar, ¿cierto? Y si ven algo avistamiento como eso, al tiro se van para allá y se arrancan. Y eso implica no encontrar nunca más gato. Bueno, eso, ¿cierto?, cuando hay un predominio simpático. Mientras que cuando hay un predominio simpático, se favorecen las funciones neurovegetativas cotidianas de la vida. ¿Y cuáles son esas funciones neurovegetativas? Estas funciones están asociadas fundamentalmente al proceso digestivo, que implica aumento de motilidad digestiva, aumento de secreción digestiva, aumento de absorción digestiva. Y esto está asociado a que la actividad cardíaca tiende a disminuir, la actividad respiratoria está disminuida, está asociada a que uno está más relajado. Y ahí hay un predominio mayormente parasimpático. O sea, por ejemplo, en el descanso o consumo de alimentos. Entonces, durante el día, tenemos etapas donde hay un predominio simpático y después un predominio parasimpático. Y eso, ¿cierto?, es cotidiano en la vida. Se ha visto que los individuos que tienen tendencia a ser más hiperactivos, los individuos estresados, viven menos. Claro, ¿por qué viven menos? Porque tienen esta actividad más aumentada. Y son individuos con mayor posibilidad de accidentes cardiovasculares. Son individuos que tienen mayor posibilidad de úlceras gástricas, que finalmente pueden terminar en cáncer gástrico. ¿Ya? Son individuos que viven con el colon irritable. ¿Ya? Por ejemplo, una serie de efectos, ¿cierto?, autónomos. De hecho, incluso esto se estudió a nivel de animales y fundamentalmente en una colonia de papiones. Nos hizo un estudio generacional de el alfa papión, que era, ¿cierto?, el que se reproducía, un poco enfocado a lo que vimos anteriormente, y se vio que aquel papión alfa, que cuando fue alfa, era muy hiperreactivo, o sea, era muy estresado, que por ejemplo veía, ¿no es cierto?, cualquier indicio de trifulca, cualquier indicio, ¿no es cierto?, de que un macho más joven trataba de sublevarse, lo cual implicaba tratar, ¿no es cierto?, de agarrar a su hembra, de sacar la mugre al tiro, vamos a pelear inmediatamente, de sacar la mugre al tiro y dejar al tiro, ¿cierto?, las cosas en su orden. Pero resulta que ese macho duró menos tiempo que aquel macho que era un poco más tranquilo, más relajado. Que en el fondo miraba de reojo y ya no es tanta la cosa. Ya, como que veía como que le tratan de picar, tirar la fruta, pero ya, toca nomás, pero hasta por ahí nomás. Pero cuando ya había más acción, ahí reaccionaba. Y ahí le sacaba la mugre. Ese macho duraba más tiempo. Y lógicamente asociado a esto que les dije. Se vio que aquel macho más reactivo tenía frecuencia cardíaca más elevada, tenía presión sanguínea promedio más elevada. Y todo eso son efectos, ¿no es cierto?, adversos en forma crónica. Entonces, por ejemplo, la hipertensión. La hipertensión es una situación, digamos, negativa, crónica y peligrosa. Se conoce como una muerte lenta. Y eso ha aumentado mucho en nuestra vida cotidiana humana. En los animales, no tanto, por suerte, porque los animales, excepto que exista, ¿no es cierto?, una situación muy particular, pero no se da, ¿cierto?, esta situación constantemente. Bueno, entonces, de esta manera, ¿no es cierto?, nosotros nos enfocamos a, en algunos casos particulares, a manipular esta actividad nerviosa autónoma. No voy a entrar en tanto detalle porque esto es por la farmacología, pero voy a ver algunos conceptos generales. Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que podemos aumentar la actividad simpática? ¿Cómo podríamos aumentar la actividad simpática? Es decir, aumentar esta actividad simpática de la actividad autónoma. En base a la fisiología, ¿no es cierto?, de regulación y de acción del neurotransmisor, una posibilidad es aplicar exógenamente el neurotransmisor simpático, es decir, aplicar adrenalina. ¿Y eso es correcto? Sí. Y de hecho, lo más conocido, ¿no es cierto?, en base a este neurotransmisor, se conoce como epinefrina, que es el fármaco correspondiente a adrenalina. Por lo tanto, aplicar directamente el neurotransmisor.
Ahora, ¿cuándo se hace? Cuando se requiere. Por ejemplo, en situaciones de caída de presión sanguínea por vasodilatación. ¿En qué circunstancias? Por ejemplo, cuando hay un choque anafiláctico. ¿Qué es lo que es choque anafiláctico? ¿Ustedes saben lo que es choque anafiláctico? Es una hiperreacción inmunológica donde se libera rápidamente histamina y de forma generalizada y provoca vasodilatación. Por lo tanto, se provoca una hipotensión severa. Y de esa manera la circulación no llega adecuadamente a los órganos, sobre todo los órganos cerebrales. ¿Pero vasodilatación o...? Vasodilatación. No, vasodilatación. Se provoca una vasodilatación generalizada. Y por lo tanto no hay buena irrigación del órgano y sobre todo órganos centrales, superiores, cerebro. Y por lo tanto, para contrarrestar esa vasodilatación se aplica adrenalina vasoconstrictora. ¿Ya? Eso lo van a ver después cuando vean choque anafiláctico de forma específica. ¿En qué otras circunstancias? Cuando hay un paro cardíaco. Cuando hay un paro cardíaco, y por eso que yo les decía, vean también estos programas. Los programas médicos empezaron ya hace mucho tiempo, en la década del 90. Y cada vez han aumentado y después ya empezaron a dar uno específico. Hay uno, por ejemplo, que habla de emergencia, ¿no es cierto? Veterinaria y emergencia humana, que hay unos parangones importantes. Entonces, por ejemplo, salía, ya, llega, ¿no es cierto? Hay un paro. ¿Qué se hace? Bueno, en humanos hay más manejo, ¿no es cierto?